Mi nombre es Martín, y durante 3 largos años, viví dentro de una obra de arte, una pintura tan perfecta y hermosa que nunca me detuve a pensar que la tela estaba podrida y los colores eran veneno. Estaba a punto de casarme con Elena, la mujer que yo creía que era mi compañera perfecta. Pero solo me alejé 10 minutos para comprar pan en el supermercado. 10 minutos. Cuando regresé al auto, vi a mi esposa haciendo algo que me atravesó el pecho como un cuchillo al rojo vivo. Ese día, en ese estacionamiento gris, juré que no iba a romperme. Juré que no iba a quedarme callado. Si alguna vez descubriste una traición en el lugar donde deberías haber encontrado seguridad, si alguna vez sentiste el frío del engaño de alguien en quien confiabas ciegamente, suscríbete ahora. Dale like y comenta, porque esta historia no es solo sobre el dolor de una infidelidad, es la prueba de que la justicia, a veces, no es un plato que se sirve frío, sino un banquete que se prepara a fuego lento y se sirve en público. Para que entiendan la profundidad de la herida, primero deben entender la belleza de la mentira en la que vivía. Conocí a Elena en una conferencia de trabajo. Ella era la personificación de la luz, encantadora, inteligente, con una risa que tenía la capacidad de silenciar todo el ruido de mi mente. Desde el primer momento, se mostró como la compañera ideal, atenta con mis padres, divertida y carismática con mis amigos, y conmigo, era un pilar de apoyo incondicional. Hablábamos durante horas sobre nuestro futuro, sobre los hijos que tendríamos, sobre la casa que construiríamos juntos. Yo, que venía de una familia humilde y había trabajado sin descanso para construir mi pequeña empresa, estaba convencido de que con ella a mi lado, había encontrado no solo el amor, sino el equilibrio perfecto. Era un sábado por la mañana, uno de esos días soleados y perezosos que parecen prometer que nada malo puede pasar. Habíamos salido a hacer algunas compras para una parrillada que tendríamos esa noche con amigos. El ambiente en el coche era ligero, cantábamos una canción vieja en la radio, yo le robaba besos en los semáforos. Al llegar al supermercado, Elena se quejó de un leve dolor de cabeza. «Ve tú, mi amor, yo espero aquí en el auto descansando un poco», me dijo con esa sonrisa dulce que yo tanto amaba. «No tardes». Le di un beso en la frente y entré. La lista era corta: pan, un poco de leche, algunas frutas. No tardé más de 10 minutos. Recuerdo caminar de vuelta por el estacionamiento, sintiendo el calor del sol en mi nuca, pensando en la noche que nos esperaba. A medida que me acercaba a nuestro coche, noté algo extraño. Los vidrios estaban ligeramente empañados, a pesar del calor. Mi primer pensamiento fue que quizás había encendido el aire acondicionado. Pero entonces, al acercarme más, escuché un sonido que no encajaba. Risas. Risas ahogadas, íntimas, que no eran solo de ella. Mi corazón dio un vuelco. Me detuve en seco. El mundo pareció ralentizarse. Caminé los últimos metros en un silencio sepulcral, con el pulso martillándome en los oídos. Y entonces, cuando llegué a la ventanilla del copiloto, lo vi. Vi a mi esposa, a mi futura compañera de vida, besándose apasionadamente con un hombre dentro de mi auto, en el mismo asiento donde yo la había dejado minutos antes. El mundo se vino abajo. El aire se volvió espeso, irrespirable. Sentí un calor abrasador subir por mi cuello hasta mis mejillas. Mis manos comenzaron a sudar, los ojos me ardían, y la bolsa del supermercado de repente pesaba 1 tonelada. Quise gritar. Quise romper el vidrio con mi puño. Quise abrir la puerta y sacarla de los cabellos, arrastrar a ese hombre y destrozarlo. Pero me quedé paralizado, congelado en una mezcla de shock, furia y un dolor tan agudo que era físico. Elena se apartó del hombre, a través del vidrio, sus ojos se encontraron con los míos. Su rostro pasó del placer al pánico más absoluto en una fracción de segundo. El hombre, a quien no reconocí en ese momento, abrió la puerta de golpe y salió casi corriendo, sin siquiera mirarme, como una rata que huye de un barco que se hunde. Ella, tartamudeando, balbuceó mi nombre. «Martín, mi amor, no es lo que piensas, por favor, ¿te lo puedo explicar?», no respondí. No podía. Abrí la puerta del conductor, dejé caer las bolsas de la compra en el asiento trasero con un ruido sordo y me senté al volante. Conduje a casa en un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Cada semáforo en rojo era un infierno. Ella intentaba hablar, llorar, tocar mi brazo.
Yo solo apretaba el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, mis ojos fijos en la carretera, mi mente convertida en un torbellino de imágenes y traición. Esa noche, mientras ella dormía en el sofá después de horas de súplicas y lágrimas que ya no me creía, hice lo que nunca pensé que haría. Tomé su teléfono. Estaba desbloqueado. Y lo que encontré fue peor que la escena del coche. Los mensajes confirmaban que no era un desliz, no era un error. Era una relación paralela, metódica y cruel. Semanas, quizás meses, de conversaciones secretas, de planes a mis espaldas, de fotos íntimas. Mi estómago se revolvía con cada palabra que leía. Pero lo más doloroso no era el engaño sexual. Era el desprecio. Leí cómo se burlaban de mí. Como ella le decía a él que conmigo tenía seguridad y estabilidad, pero que con él sentía la pasión y la vida de verdad. Leí cómo planeaban mi futuro sin mí en él. Los días siguientes fueron una guerra fría en nuestro propio hogar. Elena se convirtió en la esposa perfecta que nunca había sido. Lloraba, suplicaba, me cocinaba mis platos favoritos, me juraba que había sido un error estúpido, que yo era el hombre de su vida y que no podía perderme. Pero yo ya no la veía a ella. Veía los mensajes, veía su rostro en el coche, veía la máscara. Y mientras ella interpretaba su papel de arrepentida, una idea fría y clara comenzó a tomar forma en mi mente. No quería una venganza ciega y furiosa. Quería justicia. Quería que ella sintiera exactamente lo que yo sentí en ese estacionamiento, la humillación pública, la impotencia, la caída en picada de su fachada perfecta frente a todos los que la admiraban. Así que comencé a planear. No pedí el divorcio de inmediato. Fingí calma. Le dije que estaba destrozado, pero que quizás, con tiempo, podríamos intentar arreglarlo. Ella, en su arrogancia, lo creyó. Creyó que mi amor por ella era tan grande, tan ingenuo, que podría perdonar cualquier cosa. Así que me besaba por las mañanas, me trataba con una dulzura artificial que me revolvía el alma, y yo jugaba mi papel. El papel del hombre herido pero dispuesto a perdonar. Mientras tanto, en secreto, me convertí en un detective en mi propia vida. Hice capturas de pantalla de cada conversación, recuperé mensajes borrados, documenté registros de llamadas. Todo organizado en una carpeta digital, fría y metódica. Hablé con el mejor abogado de divorcios de la ciudad y preparé todo el proceso legal, pero con una condición innegociable: los papeles se presentarían en una fecha muy específica. El día del cumpleaños de Elena. Ella, ajena a todo, organizó una gran cena en la lujosa casa de sus padres. Invitó a toda la familia, tíos, primos, abuelos, y a su círculo de amigos más cercano. Quería que la fiesta fuera una demostración de fuerza, una declaración pública de que su relación conmigo era sólida como una roca. Martín y yo hemos superado nuestras pequeñas diferencias y estamos más fuertes que nunca, le escuché decir a su madre por teléfono, con esa voz de víctima triunfante. Esa noche, jugué mi papel a perfección. Llegué con un ramo de sus flores favoritas, sonreí a sus padres, abracé a sus tíos. Brindé por ella, levantando mi copa y mirándola a los ojos. Ella me devolvió una sonrisa radiante, aliviada, sin sospechar la tormenta que estaba a punto de desatar. Cuando llegó el momento de los discursos, después del postre, me puse de pie. Quiero decir unas palabras por el cumpleaños de mi maravillosa Elena, comencé, mi voz firme y clara. Todos en la sala me miraron, las copas en la mano, una sonrisa en los labios. Elena me miró con ojos brillantes, esperando un discurso de amor. Hace unas semanas, continué, haciendo una pausa dramática, yo también pensaba que mi vida con Elena era maravillosa. Pensaba que nuestro matrimonio estaba basado en el amor, la lealtad y la confianza. Pero la vida, a veces, tiene una forma brutal de mostrarte la verdad. Un murmullo de confusión recorrió la sala. La sonrisa de Elena se desvaneció, reemplazada por una mueca de pánico. Verán, mientras yo estaba en el supermercado comprando el pan para nuestra cena, mi esposa, Elena, decidió usar esos 10 minutos para besar a otro hombre. En nuestro coche. A plena luz del día. El silencio que cayó fue absoluto, pesado, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Elena se puso blanca como el mantel. Martín, por favor, no hagas esto. Susurró, su voz un hilo roto.
Pero ya era demasiado tarde. Saqué de mi maletín una carpeta. No una, sino varias copias. Las repartí sobre la mesa, como si fueran menús. Eran las pruebas. Fotos de los mensajes impresos, con fechas y horas. El registro de llamadas. Todo. Aquí tienen. No son rumores, no es un malentendido. Es la verdad documentada de una traición. Y con esta verdad, quiero hacer un segundo anuncio. Hoy, en tu cumpleaños, Elena, quiero regalarte tu libertad. He iniciado el proceso de divorcio. Porque yo merezco respeto. Y porque nadie, absolutamente nadie, merece ser humillado de esta manera. Pero la revuelta final, el golpe de gracia, estaba por llegar. Ah, y hay un detalle más, dije, mi voz ahora teñida de un hielo que no sabía que poseía. El hombre del coche. Al principio no lo reconocí. Pero después, revisando tus mensajes, descubrí quién era. No era un simple compañero de trabajo, ¿verdad, Elena? Miré a través de la mesa, directamente a los ojos de un hombre que se había quedado paralizado, con la copa a medio camino de sus labios. Era el marido de la mejor amiga de Elena, un hombre que se sentaba a nuestra mesa, que había estado en nuestra casa decenas de veces. Su esposa, sentada a su lado, siguió mi mirada. Su rostro se descompuso. Resulta que la traición era doble. No solo me engañabas a mí, sino que también estabas ayudando a este hombre a engañar a tu propia mejor amiga. La mujer que te eligió como madrina de su hija. La madre de Elena se llevó las manos a la cara, ahogando un sollozo. Su padre me miraba con una expresión de furia impotente, pero no dirigida hacia mí, sino hacia su propia hija. Los primos y tíos murmuraban, sus rostros una mezcla de shock y morbo. Y la mejor amiga de Elena, la otra víctima en esta historia, se levantó lentamente, miró a su marido, luego a Elena, y sin decir una palabra, le arrojó el contenido de su copa de vino tinto a la cara. El líquido rojo se deslizó por el rostro pálido de Elena como si fueran lágrimas de sangre. Yo respiré hondo, dejé mi copia de la carpeta sobre la mesa y añadí mis últimas palabras. Elena, tú me diste una lección sobre la mentira. Ahora yo te devuelvo otra. Quien juega con fuego, no solo se quema, sino que termina incendiando todo a su alrededor. ¡Feliz cumpleaños! Y levanté mi copa. Nadie brindó. Esa noche dormí en casa de un amigo, y por primera vez en semanas, dormí profundamente. Al día siguiente, mudé mis cosas. El divorcio avanzó rápido. Con las pruebas de la infidelidad y la humillación pública, logré un acuerdo muy favorable. Elena me buscó, sí. Llorando, rogando, diciendo que había sido un error, que me amaba. Pero sus palabras ya eran solo ruido para mí. Su reputación con su familia y amigos quedó destrozada. Su amante, por supuesto, se enfrentó a su propio divorcio. Y ella se quedó sola, en medio de las ruinas del mundo perfecto que había intentado construir sobre mis espaldas. Yo, en cambio, comencé a reconstruirme. Más fuerte, más sabio, y con una claridad que nunca antes había tenido. Aprendí que la traición no se enfrenta con gritos ni con violencia, sino con la verdad y la estrategia. Y que la justicia más poderosa, la más satisfactoria, es aquella que desnuda al traidor frente a todos los que una vez lo admiraron, devolviéndote no solo lo que es tuyo, sino la paz que intentaron arrebatarte. ¿Cuál es la traición más dolorosa que has vivido, y cómo reaccionaste? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete y comparte esta historia, porque aquí, en este canal, creemos que la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.